Todos sabemos que el sueño es un proceso de vital importancia para la salud integral del ser humano. Sin embargo, el sueño es un fenómeno fisiológico periódico durante el cual se suspende la interrelación con el medio externo y alterna cíclicamente con un estado de alertamiento o vigilia. El estado de alertamiento y vigilia constituye ciclos de sueño y vigilia. Desde el punto de vista electroencefalográfico, cuando el individuo se encuentra despierto descansando con los ojos cerrados, existe un registro de actividad alfa, es decir, de ondas que van de 8 a 12 Hz. Esa actividad alfa varía según la tensión y la actividad mental, cambiando de ondas de mayor frecuencia y de menor voltaje. Trastornos del sueño. Los sueños son una serie de alteraciones relacionadas con el proceso de dormir, existiendo tanto en las etapas de inicio, de mantenimiento, como durante el ciclo sueño y vigilia. Existen dos tipos principales de sueño: el sueño de movimiento ocular rápido, o también conocido en sus siglas en inglés REM, y el paradójico, o también conocido en sus siglas en inglés como NREM. Etapas del sueño. El ciclo del sueño está constituido por 5 fases. La primera fase, también llamada adormecimiento; la segunda, sueño ligero; la tercera, transición; la cuarta, sueño profundo; y la última, que hace alusión a la etapa REM, también llamada sueño paradójico. La primera etapa es en la que se entra y se sale del sueño. En ella son muy frecuentes los despertares y las sensaciones de caída. En esta etapa los ojos se mueven lentamente y la actividad muscular se enlentece. Cuando estamos en ellas nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor e incluso nos podemos creer que no estamos durmiendo. En la etapa 2 el sueño se hace más profundo y el tono muscular es más reducido. El movimiento de ojos se detiene y las ondas cerebrales se vuelven más lentas. En la etapa 3 es la etapa del sueño en la que realmente descansamos y en la que, si nos despertáramos, nos sentiríamos confundidos. En esta fase, las ondas cerebrales predominantes son las delta. Es donde generalmente se dan trastornos de sueño como el sonambulismo, terrores nocturnos y mojar la cama. En la etapa 4, aquí es donde nos encontramos profundamente dormidos y nos hace descansar tanto física como psíquicamente. Aunque no es la fase en la que soñamos, nos podemos encontrar con imágenes, con la diferencia de que nunca son historias. Y por último tenemos la etapa REM. En esta etapa es en la que soñamos en forma de historia. En este momento el tono muscular no existe. Es por ello que cuando queremos gritar, en un sueño no podemos. Las zonas cerebrales predominantes son las teta. En esta etapa, las zonas cerebrales son como cuando una persona está despierta, por lo que el ritmo cardíaco y la presión aumentan, al igual que el movimiento de los ojos, y a la vez los músculos se paralizan. En este momento es cuando soñamos, y si nos despertaran, lo recordaremos. Una vez entendido cuáles son las fases del sueño, podemos empezar a describir los distintos trastornos. A continuación empezaremos con ellos. El trastorno de insomnio posee los siguientes síntomas en el DSM-5. A. Predominante insatisfacción por la cantidad o calidad del sueño. B. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral, educativo, académico, del comportamiento u otras áreas importantes del funcionamiento. C. La dificultad del sueño se produce por al menos 3 noches a la semana. D. La dificultad del sueño está presente durante un mínimo de 3 meses. Y C. El insomnio no se explica mejor por otro trastorno del sueño y vigilia, y no se produce exclusivamente en el curso de otro trastorno del sueño y vigilia. Mientras tanto que en el CIE-10, también conocido como insomnio no orgánico, presenta los siguientes síntomas. A. El individuo se queja de dificultad para conciliar el sueño, dificultad para mantenerse dormido o sueño no reparador. B. La alteración del sueño se produce por al menos 3 veces por semana, durante al menos un mes. C. La alteración del sueño produce un malestar marcado o una interferencia en las funciones personales de la vida diaria. Y D. Ausencia de un factor orgánico casual, conocido como una alteración neurológica u otra circunstancia médica, un trastorno debido al consumo de sustancias o debido a la medicación. Los síntomas del trastorno de hipersomnia no especificado en el DSM-5 son los siguientes. A. El individuo refiere somnolencia excesiva, a pesar de haber dormido durante un periodo principal que dura al menos 6 horas, con uno o más de los siguientes síntomas. 1. Periodos recurrentes de sueño o de caerse de sueño en el mismo día.
2. Un episodio principal de sueño prolongado de más de 9 horas diarias. 3. Dificultad para estar totalmente despierto después de un despertar brusco. C. La hipersomnia se produce al menos 3 veces a la semana durante un mínimo de 3 meses. D. La hipersomnia se acompaña de malestar significativo o deterioro en lo cognitivo. En el CIE-10 lo encontramos como hipersomnia no orgánica y presenta los siguientes síntomas. A. El individuo se queja de somnolencia diurna exclusiva o de ataques de sueño. B. No hay síntomas secundarios de narcolepsia. Y C. Ausencia de un factor orgánico casual. Los síntomas de los terrores nocturnos en el DSM-5 son los siguientes. A. Episodios recurrentes de despertar brusco con terror, que generalmente comienzan con gritos de pánico. B. Durante cada episodio existe un miedo intenso y signos de alerta autónoma, como midriasis, taquicardia, taquipnea y sudoración. C. Existe insensibilidad relativa a los esfuerzos de otras personas para consolar al individuo durante los episodios. D. No se recuerdan los sueños o el recuerdo es mínimo. E. Los episodios causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Y F. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. En el CIE-10 lo encontramos con el mismo nombre, y los síntomas son los siguientes. A. Episodios repetidos en los cuales el individuo se levanta del sueño con un grito de pánico o intensa ansiedad. B. Los episodios se producen principalmente durante el primer tercio del sueño. C. Si otros intentan tranquilizar al individuo durante el episodio, no hay respuesta y se sigue desorientado y con movimientos perseverantes. D. El individuo tiene un recuerdo limitado del episodio. Y E. Ausencia de un factor orgánico casual conocido, como una alteración neurológica u otra circunstancia médica, un trastorno debido al consumo de sustancias, psicoactivos o medicamentos. Este trastorno presenta las siguientes características en el DSM-5. A. Se produce de forma prolongada, repetida, sueños sumamente disfóricos y que se recuerdan bien, que por lo general implican esfuerzos para evitar amenazas contra la vida, la seguridad o la integridad física, y que acostumbran a suceder durante la segunda mitad del periodo principal del sueño. B. Al despertar de los sueños disfóricos, el individuo rápidamente se orienta y está alerta. C. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. D. Las pesadillas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo una droga o un medicamento. E. La coexistencia de trastornos mentales o médicos no explica adecuadamente la presencia predominante de sueños disfóricos. Este trastorno lo encontramos con el nombre simple de pesadillas en el CIE-10 y presenta las siguientes características. A. El individuo se despierta del sueño nocturno o de la siesta con un recuerdo vívido y detallado del sueño, intensamente terrorífico, relacionados normalmente con amenazas a la supervivencia, a la seguridad o a la autoestima. El despertar puede producirse en cualquier momento del periodo de sueño, pero típicamente suele producirse durante la segunda mitad. B. Tras despertar del sueño terrorífico, el individuo pasa a estar rápidamente orientado y alerta. C. La experiencia onírica en sí misma y la alteración en el sueño a la que dan lugar a los despertares asociados con los episodios causados por un malestar marcado al individuo. D. Ausencia de un factor orgánico casual conocido, tal como un trastorno neurológico o somático, un trastorno debido al consumo de sustancias psicoactivas o de medicamentos. Este trastorno presenta las siguientes características en el DSM-5. A. Episodios repetidos en los que el individuo se levanta de la cama y camina durante el sueño. B. Durante el episodio de sonambulismo, el individuo tiene la mirada fija y en blanco. Es relativamente insensible a los esfuerzos de otras personas para comunicarse con él y solo se puede despertar con mucha dificultad. Mientras que en el CIE-10, este trastorno presenta las siguientes características. Estado de conciencia alterada, en el que se combinan fenómenos del sueño y de la vigilia. B. Durante el episodio de sonambulismo, la persona se levanta de la cama, habitualmente durante el primer tercio del sueño nocturno, y sale a los alrededores, mostrando bajos niveles de conciencia, de reactividad y de habilidad motriz. Y C. Después del despertar, es habitual que no haya memoria del acontecimiento.
Este trastorno presenta las siguientes características en el DSM-5. A. Patrón continuo o recurrente de interrupción del sueño que se debe principalmente a una alteración del sistema circadiano o a un alineamiento defectuoso entre el ritmo circadiano endógeno y la sincronización sueño-vigilia, necesario según el entorno físico del individuo o el horario social o profesional del mismo. B. La interrupción del sueño produce somnolencia excesiva o insomnio, o ambas. C. La alteración del sueño causa malestar clínicamente significativo o deterioro en el social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Este trastorno se encuentra como trastorno no orgánico del ciclo del sueño-vigilia en el CIE-10 y presenta las siguientes características. A. El patrón del sueño-vigilia del individuo no está sincronizado con el ciclo sueño-vigilia deseable, de acuerdo a la costumbre social y a la compartida por la mayoría de los individuos de su entorno. B. Como resultado de esa alteración en el ciclo sueño-vigilia, el individuo padece insomnio durante el periodo en el que los demás duermen, o hipersomnia durante el periodo en el que los demás están despiertos, con una frecuencia casi diaria durante al menos un mes o de forma recurrente durante pequeños periodos de tiempo. C. La cantidad, el tiempo y la calidad insatisfactoria de sueño ocasionan un malestar personal marcado o interfieren en el funcionamiento personal de la vida diaria. En el DSM-5 tenemos los siguientes trastornos: apnea o hipopnea obstructiva del sueño, apnea central del sueño, trastorno del despertar del sueño no REM, trastorno del comportamiento del sueño REM, síndrome de las piernas inquietas, trastorno del sueño inducido por sustancias, medicamentos, otros trastornos de insomnio específico, otros trastornos de hipersomnia específicos. Y en el CIE-10 tenemos el trastorno no orgánico del sueño sin especificación y otros trastornos no orgánicos del sueño. Tratamientos psicológicos que poseen evidencia científica que son los más conocidos para este tipo de trastornos son los siguientes. La terapia de control de estímulos es un método que ayuda a eliminar los factores que condicionan tu mente para que se resistan al sueño. Otro tratamiento conocido es aquel llamado restricción del sueño. Este tratamiento ayuda a reducir el tiempo que pasas en cama y de esta manera aumenta tu cansancio para la noche siguiente. ¿Sí? Una vez que logres dormir mejor, se aumentará progresivamente el tiempo que pasas en la cama. Tratamiento conocido es aquel llamado higiene del sueño. Este tratamiento ayuda a cambiar los estilos de vida, ¿sí? Tratando de reducir la ingesta de alcohol, la ingesta de tabaco, la ingesta de cafeína y dándote consejos para que puedas dormir mejor.